Hola, mi nombre es Denny Luz y voy a estar ayudando en la Academia de Adoración con algunos conceptos de técnica vocal. En primer lugar, me gustaría poner un foco un poco distinto al que se suele hacer, especialmente tratándose de niños. Cuando queremos educar la voz en niños, no deberíamos tratar de imitar a los adultos, sino que deberíamos usar el material vocal que tenemos y desarrollarlo. ¿Qué quiero decir con eso? Hay veces que imitamos, hay chicos que imitan a adultos y lo hacen muy bien, pero ese no sería el objetivo en la adoración. Si hay alguien que tiene ese talento, bueno, lo dejamos. Pero creo que el enfoque más correcto sería desarrollar una voz sana, sin problemas, y no tratar de transformarlo en una voz de adulto. Y si vamos por partes, también hay un prejuicio de que cuando estudiamos canto o cuando desarrollamos la voz, perdemos esa espontaneidad, perdemos esa voz tan espontánea y alegre que tienen los niños. Y no debería pasar eso, sino que deberíamos desarrollar, como dije, la voz infantil y que sea una alabanza, porque el objetivo no es una voz artística, no es una voz impresionante, sino simplemente utilizar de la mejor manera ese instrumento hermoso que nos dio Dios, que es la voz humana. Entonces, algunas consideraciones. ¿Cómo deberíamos seleccionar las voces? Porque cuando llegan los chicos, lo primero que vemos es si afinan, si pueden cantar, etc. ¿Y qué deberíamos ver en la voz desde el punto de vista técnico? Bueno, simplemente que sea una voz sana, que no sea una voz ronca, que no se quede afónico luego de cantar unos pocos minutos, que la emisión de la voz sea natural, tanto al hablar como al cantar. Lamentablemente hay muchos modelos hoy en día de voces que no son las más recomendables. Voces que hablan forzando, inclusive que cantan en ciertos géneros musicales. Entonces eso tendríamos que detectarlo antes de empezar a trabajar con ellos para no arruinar más el instrumento vocal. Cuando empezamos a cantar y nos pica la garganta y nos quedamos afónicos con unos pocos minutos, quiere decir que estamos utilizando mal el instrumento vocal. Entonces, en primer lugar, una voz sana. Nada del otro mundo, no una voz de solista, sino lo que estamos buscando es participar en la adoración a Dios en conjunto, ¿sí? Si tenemos algunas voces superdotadas, bueno, también las podemos aprovechar, pero no es el objetivo, entiendo yo, sacar grandes cantantes solistas que sean artistas en el sentido de lo que se conoce en la tele y en los distintos concursos. Yo empezaría, para trabajar en el día a día con esas voces, esos chicos, reforzando el concepto de que la voz no comienza aquí en la laringe, no comienza en las cuerdas vocales, sino que ya antes tenemos que ayudarle con lo que es el motor de la voz, lo que es como una locomotora, ¿no? que es la parte respiratoria, ¿sí? Entonces estamos acostumbrados a usar una respiración muy superficial, solo para el día a día. Yo ahora estoy hablando y me quedo sin aire y sigo hablando, hago así y sigo hablando, ¿no? En cambio, cuando hacemos alguna actividad aeróbica, allí tenemos que usar más la parte inferior de los pulmones, los músculos. Se habla mucho del diafragma, de los intercostales, de los abdominales, etc. No necesitamos a los chicos darle una clase de fisiología, anatomía y fisiología, ni nosotros lo sabemos, pero sí que desarrollar la conciencia de que la voz tiene que tener un respaldo desde los músculos, siempre le decimos de la panza o del estómago, aunque la parte gástrica no tiene nada que ver, pero para que se hagan la idea de que primero usamos estos músculos
y luego, sí, la voz adquiere más potencia, ¿sí? Si desarrollamos eso con algunos ejercicios sencillos que podemos ver, vamos a ver que entonces sí, la laringe, allí donde están las cuerdas vocales y todo el aparato de producción del sonido, va a trabajar mucho más relajado, va a trabajar suelto, vamos a poder cantar notas más agudas sin cerrar. Siempre tendríamos que buscar la sensación de que abrimos la garganta, ¿sí? Porque si no, ya sea para cantar más fuerte, para cantar más agudo, nos va a pasar que se pone todo esto tirante, todos estos músculos. Entonces, machacar en los chicos la sensación de comodidad de la laringe, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra eso? Bueno, pensando en que la voz comienza desde aquí. Y después podemos ver algunos ejercicios muy sencillos como para desarrollar esas sensaciones. Todo lo que es en la voz cantada y hablada también es en base a sensaciones, porque el instrumento está adentro nuestro. Entonces tenemos que ver, bueno, cómo me siento, cómo lo escucho, sensaciones auditivas y sensaciones musculares también, porque si yo siento que no llego a esa nota y me estoy quedando un poco tenso. Entonces eso es lo primordial que hay que desarrollar en los chicos, una manera de cantar natural, no afectada. A veces inconscientemente imitamos otros artistas y no siempre son los mejores modelos, y lo hacemos todos aprendemos por imitación, a hablar, a cantar, a usar la voz. Entonces deberíamos ir desarrollando en ellos modelos que no sean contraproducentes, porque lo que queremos es adorar a Dios y no queremos que la atención se fije en mi voz, en mi cantante. Y bueno, y eso habrá otros profes que ya van a tratar más ese tema. Se va a presentar en todas las masterclass y es una constante que queremos desarrollar adoradores y no grandes artistas y cantantes profesionales, aunque lo hacen con profesionalismo y lo hacen con toda la técnica. Entonces, si les parece, hacemos un ejercicio muy sencillo para reforzar esta idea de que la voz tiene que comenzar primero en el aparato respiratorio, en la parte inferior. Nuestro sistema respiratorio está diseñado maravillosamente por Dios para proporcionarnos, bueno, la oxigenación de la sangre, etc. Pero lo que nos interesa a nosotros en este momento es la parte de la voz tanto hablada como cantada. Para desarrollar la respiración más profunda, ¿sí?, que es la que vamos a necesitar, tenemos que pensar que los pulmones, la parte inferior es más grande y que la caja torácica también está más libre. Acá arriba, en cambio, está todo más cerrado y es más pequeño. Si yo solo respiro en esta parte, es una capacidad menor. En cambio, si yo ingreso el aire hacia abajo, entonces tengo más capacidad y allí se enganchan estos músculos que luego van a servir en la presión al salir. Entonces un ejercicio muy fácil es poner una mano aquí y la otra aquí. Soltamos todo el aire. Luego inspiramos. Y con esa tensión sacamos muy poquita cantidad, como TS, como que hay una barrera acá, entonces estos músculos tienen que trabajar un poco más. Eso es para tener una idea de cómo trabajan estos músculos e ir ejercitándolos en la parte. Luego le agregamos el sonido. Me pongo un poco así de costado. Algunos tenemos más capacidad aquí que otros, pero lo importante es, cuando le decimos a los chicos, inspiren profundo, que no hagan esto, que no suban los hombros,
que es lo primero que solemos hacer todos, sino dejar los hombros quietos y tenemos que inspirar mandando el aire a la parte inferior. Les muestro de costado un poquito. Soltamos todo el aire residual y hacemos lo más abajo posible y luego lo más largo que podamos. Inclusive podemos cronometrar y jugar carreras a ver quién aguanta más, etc. Pero de esa manera vamos a poder tener lo que en canto se llama el apoyo. Viene de la palabra apoggio italiana, que es esa presión del aire, ¿sí? Que cuando yo estoy cantando, ¿sí? Va a tener presión el aire, entonces la voz puede llegar hasta allá arriba. No buscamos una voz, como dije, profesional. Por ejemplo, si algunos quieren enseñarle el vibrato, no nos ponemos en eso, sino que salga una voz natural y que sea emitida de forma sana. Hay muchos ejercicios. Algunos de estos ejercicios pueden hacerlos en posición acostados, porque allí trabaja mejor el diafragma y los otros músculos. Pero simplemente algunos habrán visto que ponen peso, ponen libros cuando están acostados, etc. Los profesores de canto hacen cosas raras para tratar de sentir que lo que trabaja no es esto, ¿sí? Antes de eso tiene que haber otros músculos que están soportando o dando esa presión. Lo mismo que pasa con un instrumento de viento, por ejemplo la flauta, la trompeta, todos tienen que desarrollar esa presión porque si no el instrumento no llega a hacer el sonido. Entonces, además de la parte respiratoria, que es previa a producirse el sonido, otra cosa que deberíamos tratar de ir desarrollando en los chicos es la idea de la proyección del sonido, de la resonancia, sin entrar en cuestiones técnicas muy complicadas, porque generalmente cuando se enseña canto, en las clases de canto se divide en tres partes el aparato vocal: la parte respiratoria, la parte de producción del sonido en la laringe y luego la parte de resonancia, que son todos los senos frontales, etcétera, todo lo que amplifica ese sonido pequeño que sale de las cuerdas vocales. Entonces, en la parte de producción de sonido no tenemos nada que aprender porque desde el primer día que nacemos ejercitamos nuestras cuerdas vocales a gran volumen, diciendo aquí llegamos al mundo. Y en cambio la parte de resonancia, o la que la vamos a llamar de proyección del sonido, esa sí tendríamos que darles algunas nociones. Cuando nosotros hablamos y cantamos, deberíamos tratar de que la voz no quede alojada aquí en la parte de la laringe, sino que pase por esas que serían los amplificadores, las cajas de la megafonía, que allí el sonido se transforma. Y si lo hacemos, por ejemplo, si hacemos con algunas consonantes como la M y la N, vamos a ver cómo vibra toda esta parte de la cara. Y eso va a hacer que nosotros proyectemos el sonido y no que se nos quede aquí adentro. Tenemos que pensar cuando cantamos o cuando hablamos que tenemos que llegar al último espectador, el último que está en la última fila de asientos. Entonces, obvio que si tenemos micrófonos y etcétera, pero el sonido correcto de la voz y más sano, que va a hacer que nosotros podamos cantar mucho rato o hablar, es ese que se proyecta por los resonadores. Entonces, usando M y N, tenemos una idea de cómo vibra todo el sistema de amplificación. No hay que tener miedo de cantar fuerte, ¿sí? Pero si lo hacemos correctamente, si no, se transforma en un grito o se transforma en un sonido muy incisivo, muy agresivo. Entonces, tampoco
vamos a cantar como con miedo, etc. No, tenemos que, como dijimos, primero comenzar con esa presión del aire, el sonido se produce en la laringe y luego va, si no tenemos esa presión, no va a llegar a los resonadores. Así que no tengan miedo en hacer cantar o hablar o emitir algún grito, siempre y cuando esté respaldado por los músculos del abdomen, porque esa es la manera correcta de desarrollar la voz, y no en base a tensión, en base a fuerza en esta parte muscular. Así que esos serían los tres grupos. La parte respiratoria, en la parte respiratoria, presión, como el ejercicio que hemos hecho. La segunda parte, producción del sonido, relajación, tratar de que esto esté lo más tranquilo posible. Y luego la parte de resonancia, allí tratamos de proyectar ese sonido para que no se nos quede aquí, o a veces cantamos o hablamos y parece que no trasciende. Si tenemos buen apoyo, así estoy ahora tratando de ejemplificar, allí el sonido llega hasta todos los oyentes.